Históricas. El podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Malintzin es quizá la figura femenina más influyente de nuestra historia. En la imaginación popular, entre los pueblos indígenas y en muchas comunidades campesinas y urbanas, Malinche es una reina legendaria, casi una diosa. Sin embargo, en los últimos 200 años, esta mujer ha sido también objeto de agresiones y ataques por parte de escritores e historiadores, quienes la consideran una traidora por haber ayudado a los españoles en lo que solemos llamar la conquista de México. Por ello, en este episodio, de la mano de Fede Navarrete, gran especialista en el tema, y junto a nuestras compañeras Cristina Ceja y Amanda Rivera, realizaremos un viaje sonoro para conocer la vida de esta mujer emblemática. Yo soy Israel Rodríguez y en nombre de todas y todos los que integramos este proyecto, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Históricas, el podcast de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzamos. Marina, Malintzin o Malinche es la figura femenina más influyente de nuestra historia. Una montaña lleva su nombre en el estado de Tlaxcala y es representada en las incontables danzas de conquista que se celebran en el territorio de México y más allá. En la imaginación popular, es considerada una reina legendaria que recibió a los españoles y facilitó el proceso de conquista, en especial con la llegada de la religión católica con la que se la identifica. Su recuerdo, sin embargo, no está libre de polémica. Malintzin fue clave en los acontecimientos de la conquista como traductora, pero también como introductora de los españoles al mundo mesoamericano, a su ceremoniosa diplomacia, a sus intrincadas negociaciones, a sus pertinaces desconfianzas y a sus violentas rivalidades. A pesar de esto, Cortés apenas la menciona en sus cartas de relación con los reyes de España. Por el contrario, parece ocultarla para adjudicarse las grandes hazañas de la legendaria mujer, de sus compatriotas y de sus aliados mesoamericanos. Sobre esto nos cuenta un poco más Fede Navarrete, gran especialista en el tema. No es que sea falso que los españoles conquistaron México, pero también hubo otros conquistadores. La primera de ellas es Marina, Malinche, la intérprete indígena, que según mi interpretación jugó un papel mucho más importante del que se ha atribuido, porque ella fue la que tendió los puentes diplomáticos, la que hizo las negociaciones, la que realmente habló a nombre de los españoles. Desconocemos el nombre original de esta mujer, nacida a principios del siglo XVI en la región de lo que hoy conocemos como Tabasco. Es muy posible que fuera hija de un gobernante local y probablemente hablaba como lengua materna un idioma de la familia mijeana. Además, dominaba el maya chontal y aprendió el náhuatl. Aunque nunca lo sabremos a ciencia cierta, es posible que en algún momento de cambio cayera de posición y fuera vendida como esclava. La caída en cautiverio la colocó de golpe, con poco más de 10 años, en la posición más baja y vulnerable de la escala social mesoamericana, destinándola al servicio sexual y doméstico de los varones más poderosos. Era, no obstante, una cautiva de valor, una muchacha hermosa e inteligente, multilingüe y bien educada en las maneras de la corte. Esto la destinaría a quedar al servicio de los hombres de las posiciones más altas. En 1519, en la región de Xicalango, uno de los puestos comerciales más activos y opulentos de Mesoamérica, donde el tráfico de esclavos era muy importante, Malinche aprendió maya yucateco. En sus años de cautiverio había sido forzada a tener relaciones sexuales con sus pretendidos dueños y probablemente también ayudaba traduciendo entre diferentes idiomas. Esta mujer entró a las historias de la conquista a mediados de abril de ese año, cuando fue regalada, junto con otras 20 jóvenes esclavizadas, por el gobernante de Centla a los expedicionarios españoles que lo vencieron en una ardua batalla. Los españoles aceptaron gustosos a las mujeres que les regalaron y dispusieron de sus cuerpos, una práctica común en las islas del Caribe recién colonizadas, donde la mayoría de los colonos españoles tenía una o más concubinas nativas. Sin embargo, antes de tomar posesión de sus cautivas, los expedicionarios las bautizaron. La función de este rápido bautismo no era salvar las almas de las mujeres paganas, sino proteger a los varones cristianos de la impureza que implicaba tener relaciones sexuales con ellas. Por eso, el hecho de que haya sido bautizada sin su consentimiento y sin conocer la doctrina católica no debe tomarse como indicio de que se cristianizó o adoptó la religión de sus nuevos captores. Cortés la bautizó como Marina. Sin embargo, por su papel prominente al lado del capitán que la hacía participar en casi todas las negociaciones trascendentes que sostuvo con los gobernantes de los diferentes pueblos indígenas, pronto se le empezó a llamar Doña Marina.
Los indígenas escucharon y pronunciaron este nombre como Malina o Malinali, una hierba con poderes sobrenaturales que sirve para comunicar el cielo y la tierra. Finalmente, añadieron a este nombre el reverencial para llamarla Malintzin. De regreso al español, este nombre se transformó en Malinche. Aquí es importante hacer un paréntesis sobre el nombre de Malintzin y sus variantes. A las personas que son esclavizadas se les priva de sus anteriores identidades. Por esto, nunca conoceremos el nombre original de esta mujer, pues fue borrado cuando la hicieron cautiva. El nombre con que la bautizaron los españoles tenía como principal función poder disponer de ella con total impunidad. Por eso, cualquier nombre que le demos nosotros será siempre incómodo. Para aquellas y aquellos que fueron nombrados por medio de la fuerza, toda apelación está cargada de violencia. La joven llamada Marina fue asignada inicialmente a Hernández de Portocarrero, uno de los capitanes de la expedición, lo que indica que era considerada entre las cautivas más bellas y valiosas. Luego partió en las naves de la expedición, cautiva de su nuevo amo y compañera involuntaria de una empresa de conquista que no tenía nada que ver con ella. Antes de desembarcar en la costa del lugar que llamaron Veracruz, las naves fueron recibidas por los embajadores de Moctezuma, que esperaban el regreso de los españoles desde las expediciones anteriores que habían pasado por ahí. Como el intérprete español que acompañaba a los expedicionarios hablaba solo maya, resultó incapaz de traducir la lengua náhuatl que hablaban los enviados mexicas. La joven Marina, que presenciaba la imposibilidad de comunicación, se atrevió a dar un paso adelante para traducir sus palabras del náhuatl al maya yucateco, haciendo posible la comunicación. De esta manera, la cautiva demostró la utilidad de sus conocimientos lingüísticos y transformó su destino. A partir de ese momento, sería la traductora de todas las comunicaciones entre los españoles y los mexicas. En julio de 1519, el capitán Portocarrero fue enviado a España como embajador de los expedicionarios ante la corte. Entonces Cortés tomó a Marina como su concubina y no la dejó alejarse más de él. En los siguientes 2 años tuvo un hijo con ella, Martín Cortés. Se sabe que Marina aprendió español con rapidez. Esto nos permite suponer que pronto se convirtió en la traductora directa entre los capitanes españoles y los dignatarios indígenas. Marina participó en todas las negociaciones de Cortés con los gobernantes indígenas a lo largo de los siguientes 2 años de diplomacia y guerras. Una explicación sobre por qué Cortés era llamado Malinche era que él era considerado el capitán de Marina. Esto ha sido interpretado por la mayoría de los historiadores como prueba de que mandaba sobre su traductora. Sin embargo, otro español fue llamado Malinche también por asociarse con Marina, y nadie pretende que haya sido capitán suyo, sino más bien un ayudante que aprendía la lengua de ella. Esto nos permite plantear la posibilidad inversa, que Cortés haya sido llamado Malinche porque era la mujer indígena la que más importaba a los ojos de los mesoamericanos, pues ella era quien hablaba siempre a nombre del español. Tal vez los indígenas llamaron Malinche a la pareja, porque consideraban en verdad que la mujer nativa era tanto o más importante que el varón español. La centralidad, la prominencia y el mayor tamaño de Malinche en varias historias visuales indígenas significarían que esta mujer fue vista como el rostro y la voz de la pareja, que eclipsaba en cierta medida al varón español mudo y desconocido. Sobre la supuesta relación romántica entre Malintzin y Cortés, estas invenciones amorosas no tienen fundamento histórico. Ninguna historia del siglo XVI menciona un posible amor, romance o vínculo emocional entre Cortés y Malintzin. En esa época, el amor romántico no tenía el valor que tiene para nosotros. Además, no florecía entre personas con una posición social y orígenes tan distintos. Los españoles que vivían en América gustaban de rodearse de concubinas indígenas. Era frecuente que violaran a otras mujeres nativas, pero solo se casaban con mujeres españolas y solo a ellas las respetaban como sus esposas. Esto no implica que no establecieran algún tipo de relación afectiva con sus compañeras indígenas, pero difícilmente hablarían de ellas como una forma de amor. Plantearla edulcora la desigual interacción entre estos personajes, además de confirmar la subordinación de la mujer al varón. Mucho más fecundo resulta, en cambio, comprender esta relación como parte central de las redes con que el mundo mesoamericano fue atrapando a los recién llegados españoles. Regresando al rol de Malintzin para los españoles y los mesoamericanos, es importante aclarar el porqué de su importancia para los últimos.
Entre 1519 y 1521 los expedicionarios españoles nunca sumaron más de 1 millar, mientras que Mesoamérica era un mundo con varios millones de personas que hablaban cientos de lenguas diferentes. Tenían su propia civilización, sus dioses, sus grandes ciudades, sus millares de comunidades campesinas, sus gobiernos y sus conflictos centenarios. Los mesoamericanos que en esos años observaron e interactuaron con esa pequeña banda de españoles no los podían concebir como los representantes del mundo europeo y africano, de todo el viejo mundo, porque no los conocían. Lo único que veían era un puñado de varones violentos y hambrientos, incapaces de hablar y comportarse de acuerdo con las reglas de la civilización, tal como los concebían. Entonces, resulta descabellado pensar que los gobernantes indígenas considerarían que la mujer nativa que acompañaba a los expedicionarios y que hablaba siempre a nombre de ellos era tanto o más importante que sus acompañantes. Para comprender cabalmente la importancia de Malintzin en lo que llamamos la conquista de México, es necesario entender primero que esta supuesta conquista fue más producto de alianzas y negociaciones diplomáticas que de combates. Por ejemplo, a partir de julio de 1519, cuando se mudaron a vivir a Zempoala, en Veracruz, como huéspedes de los gobernantes toltecas de la ciudad, los españoles dependieron completamente para comer y sobrevivir de la hospitalidad de sus amigos mesoamericanos. Como la conquista duró todavía 2 años más y como los expedicionarios se adentraron en una tierra desconocida e inmensa, donde no tenían acceso al mar, su dependencia de los indígenas se hizo absoluta. Sin la ayuda de los nativos, los invasores no hubieran sido capaces de conquistar. Es más, no habrían podido siquiera sobrevivir. El ejército que destruyó México Tenochtitlan en agosto de 1521 tenía 100 o 200 soldados indígenas por cada soldado español. Había aproximadamente 800 españoles y habría 80,000 o hasta 150,000 soldados indígenas. Entonces realmente fueron los indígenas los que conquistaron México. Una visión heroica de los españoles los ha querido imaginar como una banda de osados aventureros, librados por su propio ingenio y sobreviviendo de sus propios recursos en tierras hostiles. El hecho es que siempre recibieron ayuda por parte de los mesoamericanos. Primero, entre julio y agosto de 1519 vivieron en Zempoala a expensas de sus anfitriones nativos. Después de una guerra contra los tlaxcaltecas que terminó cuando los españoles atacaron a la población civil, vivieron un mes ahí, agasajados por sus nuevos aliados. Así sobrevivieron gracias a los pueblos de Cholula, Tenochtitlan o Tlaxcala. En suma, durante 26 de los 30 meses que duró la expedición, los españoles fueron mantenidos por los mesoamericanos. Pero, ¿cómo es que los expedicionarios obtuvieron ese apoyo? Pues casi siempre lo recibieron por medio de acuerdos, amistades, negociaciones con los gobernantes y los pobladores de las tierras que visitaban. Y esos intercambios solo se podían hacer por medio de las palabras que Malintzin traducía. En suma, podemos afirmar que la de México fue tanto una conquista de palabras y negociaciones como de armas y batallas. Una conquista hecha posible por la traducción. Hernán Cortés y sus hombres solo pudieron lograr la victoria porque convencieron a los indígenas conquistadores de unirse a ellos, porque negociaron con sus aliados para obtener el sustento y protección que necesitaban, porque utilizaron la diplomacia tanto como la fuerza. Y en todas esas conversaciones participó Malintzin como la voz del capitán español, como el puente para comunicar dos mundos. Cortés no podía estar seguro de la manera en que su traductora vertía sus palabras al náhuatl, ni podía conocer de manera directa las respuestas de sus interlocutores mesoamericanos. Los gobernantes indígenas, a su vez, solo conocían la versión de Malintzin de las palabras de Cortés y no podían estar seguros de la manera en que ella traducía las suyas. La única que participaba en todos los pasos y entendía ambos idiomas era Malintzin. Por esta razón, la que controlaba la cadena de comunicación era ella, más allá de la voluntad de Cortés y de sus contrapartes indígenas. Las palabras de Malintzin eran también las palabras de Cortés, y las palabras de Cortés estaban acompañadas con amenazas de violencia, por lo que pronto quedó claro a ojos de los indígenas que era Malintzin, la mujer nativa, quien podía desencadenar o no las agresiones de Cortés y de los españoles. Entonces, ¿Malinche será el capitán español que habla una lengua incomprensible y amaga con usar la fuerza militar? ¿O la mujer nativa que hace comprensibles sus palabras y parece capaz de controlar y desencadenar esa fuerza? Para entender esta compleja relación es necesario tomar en cuenta, en primer lugar, las dificultades que tenían los indígenas para determinar la naturaleza de los recién llegados y así decidir qué tipos de relaciones podían establecer con ellos.
Para los mesoamericanos, los expedicionarios podían ser dioses, hombres o algún tipo de animal o criatura agresiva. La idea de que eran dioses se descartó rápidamente porque los indígenas constataron que comían la misma comida que los seres humanos, sangraban, se enfermaban, morían y tenían relaciones sexuales e hijos con las mujeres de la tierra. Las mujeres fueron protagonistas porque ellas fueron las primeras que tuvieron que ver con los españoles, fueron las que de alguna manera domesticaron a los españoles, les enseñaron a comer como los indígenas, los cuidaron, los mantuvieron en vida. Son estos personajes indígenas los que construyeron ese nuevo mundo, que es el mundo de la conquista y de la colonia. Y entonces, si desconocemos el papel activo y protagonista que tuvieron las mujeres y los pueblos indígenas en la conquista, también debemos reconocer que han seguido siendo protagonistas de nuestra historia. Vamos a una pausa y volvemos. Si quieres ampliar tus conocimientos sobre la historia de la conquista, visita la página noticonquista.unam.mx. En esta página encontrarás cientos de textos e imágenes en donde historiadoras e historiadores profesionales analizan el proceso de conquista desde una nueva perspectiva. Además, te invitamos a visitar la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde podrás encontrar cientos de textos sobre la historia de México en acceso completamente abierto. Del mismo modo, a través del canal de YouTube de nuestro instituto, puedes asistir de manera virtual a cientos de charlas, talleres, conferencias, coloquios, congresos sobre la historia de México, América Latina y el mundo. Visita nuestra página históricas.unam.mx. Continuamos. Al parecer, entre 1519 y 1521, muchos indígenas llamaron teteo, plural de teotl, a los españoles, lo cual no significa que los consideraran dioses. Eran seres poderosos y caprichosos, amenazaban a los hombres y podían tomar forma de fieras devoradoras y de seres agresivos. El nombre, por lo tanto, no era testimonio de admiración y menos de devoción, sino de desconfianza e inquietud ante criaturas peligrosas. Por ello, cualquier diálogo, negociación o intercambio entre los diferentes grupos mesoamericanos y los invasores españoles estaba cargado de intimidación e incertidumbre. En este marco, la labor de traducción de Malintzin no consistió solo en verter las palabras y verdades universales de un idioma hablado por unos seres humanos a otro idioma hablado por otros, como concebían los españoles la traducción. Ella hablaba en nombre de unos seres de identidad ambigua, difíciles de entender por sus palabras, desconcertantes y amenazantes por su agresividad. Por eso, para los mesoamericanos era fácil y tal vez tranquilizador atribuirle al rostro hermoso de la traductora y a sus palabras pronunciadas en un elegante náhuatl el poder de controlar o desencadenar la violencia y destrucción de los recién llegados. Sin duda fue de la mano de su capitán Cortés que Marina se convirtió en una persona mucho más poderosa que una simple esclava, alguien cuya palabra debía ser escuchada y atendida por los hombres más poderosos de la tierra. Pero también fue por intermedio y voz de su esclava, entre comillas, Marina, que Cortés pudo negociar con los gobernantes mesoamericanos, logró comprender sus lenguas, supo descifrar sus mensajes, aprendió a imitar sus protocolos y gestos diplomáticos. En este sentido, resultaría tan cierto afirmar que Cortés empleó a Marina como un instrumento para someter a los indígenas al Imperio Español, como proponer que Marina utilizó a Cortés para cumplir sus propios fines. En septiembre de 1519, los españoles entraron a territorio tlaxcalteca siguiendo una recomendación de sus aliados de Zempoala, quienes les habían dicho que los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos de los mexicas y que, por lo tanto, podían recibirlos en paz. Para su decepción, fueron enfrentados por un numeroso ejército. La guerra duró aproximadamente 2 semanas y casi produjo la destrucción del ejército español, pues nunca había sido atacado por tantos contrincantes tan bien organizados. De manera sorprendente, la vida de los españoles fue salvada por una acción de sus enemigos. A partir de la segunda o tercera noche, se preocuparon por dar de comer a los invasores de su territorio y les llevaron alimentos y también mujeres para preparárselos. Esto permitió que los expedicionarios se recuperaran de las batallas y ganaran fuerzas. Al hacerlo, los tlaxcaltecas seguían las reglas de la guerra mesoamericana, que debían pelearse entre partes iguales y sin ventajas indebidas. También abrían un canal de comunicación diplomática para negociar con los invasores en caso de no poder vencerlos, en donde era Malintzin quien se encargaba del intercambio de mensajes entre ambos grupos.
en medio de una cruenta guerra, estar rodeados y entremezclados con sus enemigos debe haber provocado inquietud y miedo entre los expedicionarios. Tal intranquilidad se hacía más grave porque los propios aliados los llenaban de desconfianza contra los otros pueblos indígenas. De acuerdo con una tradición que seguramente era añeja en Mesoamérica, cada bando intrigaba contra el otro, difundía rumores, profería acusaciones y le achacaba las peores intenciones buscando ganar el favor de los españoles. Los empualtecas, por ejemplo, acusaban a los tlaxcaltecas de querer atacar a los españoles a traición. Los enviados de Moctezuma contaban a Cortés todas las perversidades de los tlaxcaltecas, y a su vez los embajadores de Tlaxcala hablaban pestes de los mexicas. Estos rumores, como todas las otras formas de comunicación, llegaban a oídos de Cortés por medio de Malintzin. Un día que no hubo enfrentamientos, Cortés escuchó las palabras de los totonacos, que acusaban a los embajadores tlaxcaltecas de ser espías que vigilaban el campamento para realizar un ataque nocturno a traición y aniquilar a los españoles. Pero en realidad, escuchó la traducción que hizo Malintzin de este rumor malintencionado. Convencido por ella, el capitán capturó a 2 de los embajadores tlaxcaltecas y los torturó hasta que confesaran su traición, o más bien, hasta que ella tradujo una confesión que confirmara el rumor que antes había traducido. De inmediato, Cortés mandó a cortar las manos de hasta 50 embajadores tlaxcaltecas y los envió de regreso a sus ciudades con este brutal mensaje de intimidación. Sin embargo, la demostración definitiva del poder de Malintzin para controlar y desencadenar la violencia española más aterradora ocurrió en octubre de 1519 en Cholula, una de las ciudades más pobladas, ricas y famosas de Mesoamérica, un santuario milenario al dios Quetzalcóatl que recibía peregrinos de toda la región, una de las principales capitales toltecas. Tras sellar su alianza con los tlaxcaltecas, a instancias de los embajadores mexicas, los españoles fueron a visitar Cholula. Durante su estancia en Cholula, los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de sus antiguos aliados de Cholula, murmuraban su desconfianza al oído de Malintzin y de Cortés. En este contexto tan crispado, nuevamente fue Malintzin quien comunicó a Cortés la información que desencadenaría la violencia. Después de enterarse de un atentado contra el español, Malintzin le comunicó la noticia. El castigo que ordenó el capitán tras el tormento del gobernante de Cholula fue la captura de la nobleza de esa ciudad. El asesinato de cientos de cargadores que se habían reunido en el patio del palacio para servir a los españoles, un ataque contra los sacerdotes de Quetzalcóatl en su propio templo, que fue incendiado y destruido, así como la masacre y esclavización de los habitantes de la ciudad en general. A ojos de los mesoamericanos, no cabía duda de que la violencia había sido desencadenada por Malintzin. La noticia de la masacre de Cholula corrió por toda Mesoamérica y con seguridad cimentó entre la población indígena un merecido respeto o franco miedo al poder de Malinche. Malinche, que ha sido tan denostada por escritores muy famosos mexicanos de una manera tan injusta, en realidad es una de las conquistadoras de México. Y los otros conquistadores son los indígenas que se aliaron a los españoles, los tlaxcaltecas en primer lugar, que también han sido tildados injustamente de traidores, y muchos otros pueblos que realmente fueron los que conquistaron México. Además, la importancia de Malintzin en el proceso de conquista se puede ver en el encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés. Los historiadores siempre le han dado relieve a la relación entre los dos varones, representantes del poder político de sus respectivos imperios y también de sus mundos diferentes. No obstante, esta primacía de los varones poderosos corresponde a nuestra idea de lo que es la historia. La lectura puede ser diferente si lo concebimos como fue en realidad, un encuentro con Malinche, el ser complejo integrado por Cortés y Malintzin. En ese fatídico día, Moctezuma no se encontró solo con el representante del rey de España. También se enfrentó a una orgullosa traductora indígena, originaria de las lejanas provincias de la Chontalpa, una joven cuya fama de belleza y esplendor la precedía, una diplomática cuyas palabras en el náhuatl más elegante habían convencido ya a los tlaxcaltecas, una mujer poderosa cuya capacidad de desatar la violencia había aniquilado a los cholultecas. Malinche no era solo el representante de un rey desconocido, era el eje de una creciente coalición de enemigos de los mexicas. En suma, el poderío y amenaza de Malinche no radicaba solo en que se trataba de un ser de otro mundo, un dios o un otro incomprensible, sino también en que tenía el rostro familiar y sorprendente de una cautiva olulteca que hablaba náhuatl y vestía los huipiles más refinados. Lo demás, como dicen, es historia.
La guerra estalló en mayo de 1520, tras la matanza del Templo Mayor, en la que ni Malintzin ni Cortés tuvieron participación. Ambos huyeron de la ciudad unos meses después. Luego Malinche, es decir, el capitán y su traductora, encabezó la larga y sangrienta guerra que culminó con la caída de México Tenochtitlan. Tras la victoria conjunta de los aliados indígenas y los expedicionarios españoles, Malintzin siguió acompañando a Cortés en sus negociaciones con los gobernantes indígenas e incluso viajó con él a la desastrosa expedición hasta Honduras en 1524, cuando tuvo la ocasión de visitar su pueblo de origen, ahora no como cautiva, sino como gran señora. Después de la conquista, Malintzin se casó con un joven capitán español, Juan Jaramillo, y obtuvo así una posición excepcionalmente honrosa para una mujer indígena, sobre todo tratándose de una mujer que antes era una esclava. Cortés, quien decidió y acordó dicho matrimonio, los dotó de mercedes de tierras y de indios para su servicio y además les dio la encomienda de Olutla, el pueblo nativo de Malintzin. Tal decisión puede haber obedecido al respeto y agradecimiento que Cortés sentía por ella, como expresa por primera vez en la carta que narra su desaventurado viaje a Honduras. Por otra parte, también debió ser resultado de la lealtad que le debía su traductora y compañera a ojos de sus amigos y aliados indígenas, quienes veían a la mujer como pieza clave de la conquista y de las alianzas que había tejido con Cortés. El desvincularse de Cortés fue una ventaja para ella, pues sabía que el poderoso capitán español nunca la tomaría como esposa legítima, ya que buscaría siempre una mujer noble castellana que elevara su condición social. Con Jaramillo, Malintzin encontró seguridad, bienestar material y posibilidad de vivir en una condición social radicalmente diferente a la que tenía apenas 5 años antes. Para muchas personas como ella, esclavizadas y violentadas, esta normalidad es una victoria gigantesca, casi siempre inalcanzable. El precio fue una última transferencia de un varón a otro, la menos violenta tal vez en la larga cadena que la había llevado de Olutla a México Tenochtitlan y a muchos otros lugares. Malintzin tuvo una hija con Jaramillo, María, quien habría de defender su memoria y su herencia en varios juicios a lo largo del siglo XVI. En 1528 se despidió para siempre de su hijo Martín Cortés, quien partía a España con su padre. En esa ocasión optó por vestir uno de sus elegantes huipiles, tal vez porque eran la confirmación orgullosa de su condición excepcional como mujer de poder, condición que había ganado con su fuerza e inteligencia y que nadie podía arrebatarle. En 1530 falleció, víctima de una de las tantas enfermedades que asolaban a la población mesoamericana. Probablemente algunos encuentren exageradas las propuestas de este programa sobre el papel activo de Malintzin. En efecto, nunca se podrá demostrar de manera definitiva que una joven sometida a esclavitud, poseída y regalada por varones indígenas y luego españoles, haya podido adquirir tal capacidad de influencia por medio de sus palabras. Sin embargo, esperamos que este podcast haga más difícil continuar creyendo que fue solo el varón español quien pronunció las palabras, selló las alianzas, dirigió las campañas y conquistó México. Es mucho más fácil que creamos las palabras de los varones y que le atribuyamos a ellos los poderes y las capacidades para determinar la historia. En contraste, es mucho más difícil que reconozcamos la influencia y el poder de las mujeres y que intentemos escuchar sus voces, normalmente acalladas por las voces masculinas. Solo es cuestión de que dejemos de creer que la verdad pertenece solo a una escritura, la latina, a una historia, la española y a un género, los varones. Solo es cuestión de abrir los ojos para descubrir las otras historias. Si abrimos los ojos, encontraremos que la figura de Malintzin no resulta tan excepcional. Las mujeres, en todo caso, fueron participantes, intermediarias, conductoras de los intercambios públicos y privados, las comidas de los actos carnales, los diálogos que permitieron humanizar a los recién llegados desde el punto de vista mesoamericano y así incorporarlos a las redes y alianzas de los pueblos indígenas. Sin ellas, 500,000 de españoles hambrientos y extraviados hubieran sido incapaces de sentar sus reales en estas tierras e imponer su poder sobre los naturales o creer que lo habían hecho. Sus habilidades como traductora e intérprete, como concubina y cuidadora de Cortés, como contraparte femenina que complementaba y balanceaba su masculina figura, eran parte de una poderosa tradición construida por las mujeres de Mesoamérica a lo largo de los siglos y milenios. Pero, ¿qué podemos saber de los sentimientos, de los pensamientos de Malintzin y las otras mujeres como ella? Por desgracia nunca podremos ir más allá de suposiciones sobre cómo era el mundo interior de estas mujeres, porque las vidas,
las esperanzas, los amores, las tristezas de esas mujeres apenas tienen cabida en el mundo y las palabras de los hombres. Y ellos son los que han escrito la historia. Porque nuestra idea de la conquista de México ha sido construida a partir de la negación de esta participación femenina, de la ignorancia voluntaria y de la denigración violenta de sus acciones y de sus cuerpos. Este podcast se transmite el día 15 de noviembre, 10 días antes de la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora anualmente cada 25 de noviembre. Esta conmemoración, como sabemos, sirve para denunciar la violencia que se ha ejercido y se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y para demandar políticas que sirvan a la erradicación de estas violencias. Con este episodio sobre Malintzin, en Históricas queremos contribuir a este debate mostrando cómo existieron estas violencias en el pasado. No solo eso, con este programa queremos también hacer visible que en muchas ocasiones la propia escritura de la historia ha servido para reproducir dichas violencias. El caso de Malintzin es emblemático en este sentido, pues a lo largo de los 2 siglos de existencia del México independiente, el discurso nacionalista ha elaborado fantasiosas historias alrededor de esta mujer. Estas historias, que han terminado por permear en la sociedad, ocultan o edulcoran las violencias sufridas por las mujeres durante el proceso de conquista y simplifican el complejo papel jugado por Malintzin en este proceso histórico con la a todas luces inexacta explicación de la traición hacia su propio pueblo. Investigaciones más recientes, elaboradas la mayoría de ellas por jóvenes historiadoras, nos permiten complejizar este tema, visibilizar el importante papel que tuvieron las mujeres en este acontecimiento y comprender mejor aquello que llamamos la conquista de México, un proceso histórico signado sin lugar a dudas por la violencia ejercida hacia las mujeres, un problema que nunca, y mucho menos ahora, la historia debe ocultar o edulcorar. Este tercer episodio de Históricas está basado en el libro Malintzin o La conquista como traducción, publicado por Fede Navarrete bajo el sello de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con base en esa obra, el guión fue elaborado por Fede Navarrete, Israel Rodríguez, Karina Lira, Cristina Ceja, Alejandro Martínez y Rubí Cerón. En la locución me acompañaron Amanda Rivera, Cristina Ceja y Fede Navarrete. El diseño sonoro fue realizado por Alejandro Martínez, Rubí Cerón y Karina Lira. La edición estuvo a cargo de Alejandro Martínez y la producción de Israel Rodríguez. En Históricas participan además Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico, Sandra Torres en la coordinación de servicio social y Cristina Ceja en la estrategia de redes. Este podcast es producto del proyecto de comunicación pública de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Si quieres saber más sobre esta y otras historias, puedes visitar nuestra página www.historicas.unam.mx. Puedes escuchar nuestros episodios en esta página o en las plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Sigue también nuestras actividades en redes sociales como Históricas Podcast. Yo soy Israel Rodríguez y los espero en el siguiente episodio de Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta pronto.